Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 7, donde dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Nótese que, conforme a la piedad, debe desechar en su enseñanza todo cuanto no sea doctrina, para dar solo la palabra de fe. Esto es, que debe ser entendido, aceptado y creído por quienes están debajo de su ministerio. El verbo que se expresa aquí da la idea de algo que debe evitarse, rechazarse y rehusarse totalmente en la enseñanza bíblica. El apóstol Pablo señala como lo que debe de rechazarse sin excusa alguna, a lo que le llama aquí fábulas, de donde procede el término mitos, que ha mencionado anteriormente en el capítulo 1 y versículo 4. Posiblemente se ha dicho entonces historias judaicas que se usaban por los falsos maestros, polemistas, acérrimos para envolver sus enseñanzas y así de este modo adornar la escritura. Ahora bien, no quiere decir que estas fábulas sean en sí mismo doctrinas perversas, pero son usadas para apoyar las enseñanzas de demonios que trataban de transmitir. Ninguna de esas fábulas estaban en la escritura, por tanto, eran, en el mejor de los casos, leyendas de nombres que al darlas en medio de la enseñanza se convertían en parte de ellas. Por consiguiente, eran fábulas perversas. Pablo usa aquí el adjetivo que literalmente significa de viejas, para referirse a cuentos que las ancianas decían a los pequeños, pero que en este caso eran asuntos que no merecían ninguna atención. Por lo tanto, estas eran fábulas profanas y además estaban en oposición a la palabra de fe. Antes dijo cuáles eran algunas de estas fábulas. La lista genealógica interminable cuya totalidad, como señala el capítulo 1 y versículo 4. Así que la prohibición de ciertos alimentos, por ejemplo, era uno de ellos, como señala el capítulo 4 y versículo 3. Pudiera tratarse también de escrito de ocultismo o incluso de los primeros esbozos del gnosticismo, ya que estos escritos, especialmente en cuanto a lo del ocultismo, eran comunes en el área donde se encontraba Éfeso y donde Timoteo precisamente estaba allí ministrando. Sin embargo, puesto que no es posible identificarlos con seguridad, se debe de generalizar a todo cuanto no procede de la Escritura y que se enseña a la Iglesia, como si tuviese la misma autoridad. Y nótese que estas enseñanzas no son otra cosa que un parloteo perverso que debe ser desechado contundentemente, que comprendían también tontas y absurdas supersticiones propias de viejas, que trataban de comunicar a los que estaban próximos a ellas. Y note que el verdadero ministro de Dios debe mantenerse predicando solamente la Escritura, es decir, la palabra de Dios, y además debe de hacerlo con profunda convicción sobre las verdades de las que está hablando, ya que las vanas palabrerías conducen a la impiedad. La segunda carta a Timoteo capítulo 2 y versículo 16 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Así pues, añadir algo a la palabra de Dios en la exposición bíblica es impío. Las ciencias auxiliares, como la filosofía, la psicología, la sociología, etc., son válidas como ayuda para la interpretación y exposición de la verdad, pero
y note esto, nunca para sustituirla o comunicarlas como parte de la misma palabra de Dios. Téngase en cuenta que cuando la mente del pastor y del maestro en la exposición bíblica está llena de sutilezas filosóficas o sociales, el sermón se convierte en discurso y la enseñanza en especulaciones que resultan perniciosas para quienes son instruidas en ellas. Por tanto, solo la palabra es eficaz para conducir las vidas y convertir almas. Por otro lado, cuando se predica el sistema religioso y tradiciones de forma denominacionales, presentar como doctrina lo que es mera historia y la misma perversidad que las fábulas de viejas a las que se refiere aquí el apóstol, ya que la advertencia es firme y debe tomarse como tal para todos los tiempos y especialmente en que los llamados deuteroevangelios están apareciendo y son considerados por muchos como complementos de los 4 evangelios inspirados. Además de desechar mitos y fábulas, Timoteo es llamado a ejercitar la piedad. Y note que no se trata de una sugerencia, sino de un mandamiento con toda la autoridad apostólica, puesto que el verbo está en modo imperativo. Por tanto, de la doctrina pasa a establecer la práctica. Al hablar de ejercitarse, está haciendo alusión a una determinada práctica cuyo ejercicio puede resultar difícil e incluso penoso. Y nótese lo que dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 9 y versículos 24 al 26, donde dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Así pues, la piedad no es solo el respeto reverente que se debe tener a Dios, sino la vida que es conforme a la voluntad de Dios, ya que la espiritualidad cristiana no es tan solo creer, sino entregar la vida para su gloria, como forma personal y continuada de culto. Nótese lo que dice Romanos, capítulo 12 y versículo 1, dice: Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El verbo que está usando aquí el apóstol Pablo, en presente de imperativo, es de cuya raíz procede la palabra castellana gimnasia, lo que supone hablar de un ejercicio que requiere esfuerzo y una persistencia rigurosa en la práctica. Es decir, que Timoteo practique la gimnasia espiritual, aunque suponga dificultad, ya que no puede haber un ministerio eficaz que no vaya acompañado de la piedad de aquel que está ejercitándolo, ya que nadie puede conseguir resultados espirituales sin emplear métodos también espirituales. Es por eso que el apóstol recomendará más adelante a Timoteo que sea ejemplo, y ello comporta necesariamente la práctica de una vida de piedad. Por otro lado, el respaldo del mensaje que se proclama proviene del compromiso personal con la vida que corresponde a ese mensaje visible en la que quien ministra y además enseña. Sin duda, la práctica de la vida de piedad acarrea generalmente problemas al que vive conforme a ella, y de ahí que el apóstol diga en otro escrito a Timoteo: y también todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Segunda Timoteo capítulo 3 y versículo 12. Así pues, está advirtiendo también que el creyente piadoso
debe apartarse de aquellos que, teniendo apariencia de piedad, niegan la eficacia de ella. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 5. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Nótese aquí que la primera oración en el versículo apunta hacia una clase de ejercicio, es decir, el corporal. Literalmente la gimnasia, dice el apóstol, tiene un provecho relativo, como lo expresa mediante el adjetivo poco. No cabe duda alguna que el ejercicio físico es ciertamente útil. De ahí que no diga que no sirve o que no vale de nada, sino que dice de poco, en sentido de temporalidad para lo que es provechoso. Ese ejercicio mantiene el cuerpo bien en la vida cotidiana, pero el poco, puesto que en la vida es también breve. De otro modo, la utilidad es tan solo para el tiempo de la vida. Y Pablo está tomando ejemplo de un contexto social que era propio del tiempo en que él estaba escribiendo, ya que en aquel tiempo los gimnasios se habían popularizado en todo el mundo greco-romano, aprovechándolos para la preparación de los atletas que participaban en los Juegos Olímpicos. Sin duda, los que se estrenaban para una competición tenían que hacer muchas veces grandes esfuerzos para intentar ganar el premio, pero tanto la destreza como el vigor terminaban cuando el cuerpo moría. Por tanto, es necesario tener presente que el apóstol no se está refiriendo a prácticas ascéticas, sino al ejercicio físico. Ni tampoco descarta que sea bueno para el cuerpo, ni tampoco prohíbe su práctica, pero tan solo reporta beneficios o utilidad para la vida presente. Pero en contraste, la piedad es provechosa para todo, y por tanto va a dar la razón que justifica esta afirmación. Pero antes habla de la piedad como algo verdaderamente provechoso, puesto que no se limita a la experiencia de la vida. Y por otro lado, el cristiano que vive conforme a la piedad entra en un contraste de intereses con el mundo. En el ejemplo de quienes se preparan para la competición, estrenando su cuerpo y preparándolo para ella, tienen un propósito, y es ganar la competición, pero el creyente busca, con las pérdidas de este mundo, ganar a Cristo. Nótese lo que dice Filipenses, capítulo 3, versículo 8, está diciendo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así pues, el atleta busca alcanzar más de lo que tiene en el mundo, porque ese es su objetivo. Pero en cambio el cristiano piadoso se conforma con lo que tiene aquí, poniendo su vista en el futuro y no en el presente, como enseña el capítulo 6 y versículo 6. Y realmente la vida de piedad tiene provecho para todo, incluyendo también la parte material de nuestro cuerpo, bendiciones que son para la vida temporal, tales como el dominio de las pasiones propias de la carne, la salud del cuerpo con ausencia de todo aquello que pueda debilitarlo y de los excesos que le son nocivos, la paz que surge de una vida que no anhela riquezas y se conforma con la provisión de Dios, otorga conforme a su gloria, la calma y alegría que surge de una conciencia limpia. Y todo esto tiene que ver con el tiempo actual y que produce la vida piadosa.
La razón de este entender, la piedad, sobre el ejercicio corporal, descansa en que la piedad no tiene limitación temporal, sino que tiene proyección eterna. Es para todo, es decir, para este tiempo y para la eternidad. Y ahora, mediante el dominio de las pasiones, dando paz y libertad en el espíritu que permiten una experiencia de comunión con Dios. Y sobre esto, hay continuas promesas para la vida de piedad a lo largo de toda la Escritura, como por ejemplo, Deuteronomios capítulo 4, versículo 29, el Salmo capítulo 1 y los versículos 1 al 3, y la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 6 al 7. Si Dios promete, cumple también aquello que promete. Por tanto, la piedad es verdaderamente provechosa para ahora y para la eternidad. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Las palabras que son dignas de ser recibidas por todos deben aplicarse aquí a lo que ha dicho en el versículo anterior, que el ejercicio corporal es provechoso para poco, mientras que la piedad lo es para todo. Y esta es la tercera vez que aparece la expresión palabra fiel en las epístolas pastorales. Las 5 palabras fieles son resúmenes del aspecto básico, a la vez que mentales de la doctrina. Y continúa ahora con el versículo 10, donde dice: que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, y mayormente de los que creen. El ministerio de excelencia no es solamente una búsqueda celestial para hallar poder divino, sino también una tarea terrenal, que exige trabajo, y trabajo arduo. Como dice este versículo, por esto, relaciona aquí con el versículo 10, con el versículo 8, ya que la meta de trabajar y sufrir es la piedad, con sus consecuencias eternas. Trabajamos significa trabajar hasta el punto de la fatiga y también de la extenuación. Y sufrimos es el origen de nuestra palabra agonía, que significa ocuparse en una batalla. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 9 al 11, Pablo da 2 razones por las que el trabajo arduo es necesario, ya que los creyentes comparecerán ante el tribunal de Cristo, como señala el versículo 10, y los incrédulos afrontarán la condenación eterna de parte de Dios, como muestra el versículo 11. De manera que el conocimiento de esta exigencia de un trabajo diligente insta al ministro excelente para serios esfuerzos. Y nótese que los ministros de Dios están comprometidos en un trabajo eterno, con el destino del alma de los hombres en juego. Así pues, teniendo en vista esto, la urgencia de este trabajo los impulsa a seguir a través de la fatiga, la soledad y las luchas. Y es por eso que Pablo les afirmó a los Gálatas que mediante la cruz de Cristo, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Un ministro excelente vive con esperanza y no está motivado por la satisfacción inmediata o el cumplimiento inmediato, ya que él espera en el Dios viviente. El tiempo perfecto del verbo indica algo hecho en el pasado, pero con resultados continuos en el presente. Por tanto, él trabaja constantemente, teniendo en cuenta la eternidad. Y nótese esto: como Pablo fue salvo en esperanza, como así dice Romanos capítulo 8 y versículo 24, él vive y ministra en esa esperanza,
ya que sus preocupaciones no se relacionan con el mundo temporal o con el cumplimiento terrenal, sino con el reino eterno e invisible. Así pues, los ministros excelentes no sirven a los ídolos muertos por recompensas terrenales, sino al eternamente vivo y verdadero Dios, por resultados y recompensas que sólo se conocerán en el cielo. Se ha debatido, por otro lado, mucho en qué sentido Dios es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Algunos, queriendo eliminar la enseñanza bíblica de un infierno eterno, sostienen que aquí Pablo enseña el universalismo, es decir, que todos los hombres serán salvos. Pero sin embargo, este punto de vista viola un principio fundamental de la hermenéutica conocido como analogía escritura, ya que según ese principio, la Biblia nunca se contradice. Nunca enseñará algo en un pasaje que contradiga lo que ha enseñado en otra parte. Entonces, la Biblia enseña con toda claridad que quienes rechazan a Dios serán sentenciados al infierno. Nótese, Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 al 15 y también Mateo capítulo 25 y versículo 41 y versículo 46 afirma que la duración de ese castigo será una duración eterna. Cuando Mateo dice: entonces dirá también a lo de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Y también en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 8 y 9, dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Por tanto, el universalismo es sin duda contrario a las Escrituras, ya que las mismas palabras en el original que describen el infierno como eterno, también describen a Dios y el cielo como eternos. El segundo punto de vista pudiera apoderarse del punto de vista potencial real, ya que según esta opinión, Cristo es potencialmente el Salvador de todos los hombres, pero realmente solo de los que creen. Es cierto que la muerte de Cristo fue lo suficientemente poderosa para haber redimido a todo el género humano y satisfacer la demanda de justicia de Dios y quitar la barrera entre Dios y todos los hombres. Por lo tanto, todos pueden ser llamados a la salvación y justamente condenados si rechazan este llamado, ya que, y nótese esto, mediante la muerte de Cristo, Dios hizo provisión por los pecados del mundo. La palabra Salvador no siempre está en las Escrituras limitada a la salvación del pecado. En la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, Salvador a veces emplea en el sentido de libertador, como por ejemplo en Jueces capítulo 3 versículo 9 y el segundo libro de Samuel capítulo 3 versículo 18. Y de la misma forma, palabras en el mismo grupo de palabras tienen ocasionalmente este sentido en el Nuevo Testamento, como por ejemplo Lucas capítulo 1 versículo 71, Hechos de los Apóstoles capítulo 7 versículo 25 y Hebreos capítulo 11 versículo 7. Así pues, la palabra relacionada salvar se emplea en los evangelios para referirse a la sanidad física. Mateo capítulo 9 versículos 21 y 22.
ya que Dios es el Salvador de todos los hombres, en que refrena la muerte y el juicio que todos los pecadores deben de recibir por causa precisamente del pecado, como nos enseña Romanos capítulo 6 y versículo 23, donde dice que la paga del pecado es muerte. La realidad es que Dios libra a los hombres de la condenación instantánea y hace el bien dándoles lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría sus corazones, como dice Hechos de los Apóstoles capítulo 14 y versículo 17. Además, mostrando que Él es el Salvador de todos. Y también, Él por gracia es quien da a todos vida y alimento y todas las cosas. Hechos capítulo 17, versículo 25. Y además, también hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo capítulo 5 y versículo 45. También, el Señor da gracia a todos los hombres. Los incrédulos experimentan la bondad y la misericordia de Dios, ya que no son aniquilados al instante por sus pecados. Ellos experimentan sus bendiciones temporales en esta vida. Y este principio se ilustra, por ejemplo, en Isaías capítulo 63, versículo 8, que Dios fue el Salvador de Israel. Él fue quien sacó a la nación de Egipto y además lo cuidó. Y no solo esto, sino que también Él proveyó alimento, agua y liberación de sus enemigos. Ahora bien, que no fue el Salvador en un sentido espiritual de todos los israelitas. Esto está claro, como dice Isaías capítulo 63, versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Ese pasaje es análogo al pensamiento del apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 10, ya que dice que Dios es el Salvador de todos los hombres, en un sentido temporal, y mayormente de los que creen en el sentido espiritual, de que ellos son liberados de la penalidad del pecado y lo son para siempre. De modo que, para el ministerio excelente, no es un problema trabajar duro proclamando la gloria y la obra salvadora de Cristo Jesús, ya que la tarea del ministro excelente no debe hacerse en el poder de la carne, sino en el poder del Espíritu. Y Pablo está hablando de ese equilibrio en Corintios, cuando dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Por lo tanto, el trabajo arduo en el ministerio debe tener como fuente el poder de Dios obrando en el ministro. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, la palabra de Dios nos enseña que solamente Jesucristo es el Salvador para todo aquel que cree en Él, ya que ninguna religión puede salvar, tampoco ninguna iglesia determinada, tampoco ninguna denominación, y tampoco la persona no puede ser salva por hacer obras, sino por medio de la fe. Efesios capítulo 2 y versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y también en Romanos 6 y versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Amigo y amiga oyente, Dios te dio a ti algo tan precioso como es el libre albedrío, para decidir, para hacer lo que tú quieras. Y ahora precisamente tú puedes decidir libremente el aceptar a Cristo en tu corazón y en tu vida como tu único y suficiente Salvador. Es por eso que yo te animo ahora a que aproveche esta ocasión y vengas con un corazón arrepentido delante de Dios. Para ello, te animo a que ores conmigo y repitas esta oración si nunca antes la has hecho. Repite y di conmigo ahí a donde estás. Dios eterno, confieso que he creído hasta ahora que era mi religión la que me salvaba, y también pensaba que eran las obras que yo hacía, pero tu palabra es clara y dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Quiero darte gracias, Señor, por tu dávida de vida eterna en Cristo Jesús, la cual creo y acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y te quiero dar gracias, Jesucristo, en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.